las obras más importantes y conmovedoras de la literatura latinoamericana, Crónica de una muerte anunciada, escrita por el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Esta historia nos transporta a un pueblo donde las costumbres y las creencias y las reglas sociales marcan más que todos sus habitantes. A través de las páginas y los hechos reales de esta historia, donde se entrelazan el dolor, la responsabilidad y la forma en que la comunidad reacciona ante un crimen cometido. Es una obra pues que invita a reflexionar a todos los pasos que podemos dar y entender cómo podemos reflexionar ante una situación y cómo las creencias pueden cambiar a los acontecimientos de la vida. Vamos a hablar acerca de la Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Esta obra, publicada en 1981, reconstruye un hecho real ocurrido en un pueblo colombiano, narrado como una crónica periodística. La historia comienza anunciando desde el primer momento el desenlace la muerte de Santiago, un joven muy adinerado y respetado. La trama se inicia con la boda perteneciente a una familia humilde, quien se casó con un hombre adinerado y forastero, ¿no? Esa misma noche de bodas, Bayardo descubre que Ángela no es virgen, entonces la mandó a su casa. Su madre, le acusa a lo que es Santiago de haberle quitado la virginidad. Entonces, para defender el honor familiar, sus hermanos gemelos, Pedro y Pablo Vicario, deciden matar a Santiago durante la madrugada. Entonces ellos dan a conocer a todo el pueblo que iban a matarlo, pero nadie pudo impedirlo. Entonces muchos pensaron que eran lo que simple amenazas y no actuaron, ¿no? Con decirle. Santiago, por su parte, no recibe la advertencia hasta muy tarde y no se entera del peligro que le acechaba. Finalmente, los hermanos lo cuchillan salvajemente dentro de su propia casa en vista de todos los vecinos. Y nadie hizo nada para evitarlo. Tras el crimen, los gemelos pues fueron metidos a la cárcel y muchos más años después, Ángela pues empezaba a escribirle cartas a Bayardo. Finalmente él regresó al pueblo, ¿no? Con todas las cartas sin haber leído nada, ¿no? El narrador, amigo de Santiago, reconstruye todos los hechos, cuestionando el honor, la responsabilidad colectiva y el destino. O sea, viene a investigar qué es lo que le pasó a Santiago. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los temas principales de esta obra. El primero es el honor. Es el eje central de la historia, de la sociedad del pueblo. El honor familiar es más importante que la vida humana. Ángela es devuelta pues por lo que no era virgen, y sus hermanos sienten la obligación moral y social de matar a quien le quitó la virginidad para limpiar el nombre de la familia. El honor no es algo personal, sino una regla social impuesta. Como segundo punto, la responsabilidad colectiva. Todos sabían que iban a matar a Santiago, pero casi nadie hizo nada para evitarlo. Unos no creyeron que fuera verdad, otros tuvieron miedo, otros pensaron que no era problema de ellos. La muerte no es culpa solamente de los asesinos, sino también de todos en sí quienes supieron. Desde el principio de la obra dice que Santiago va a morir. Todo parece totalmente normal, escrito, las señales, las sentencias, los encuentros casuales y evitados, ¿no? La obra plantea su muerte, obviamente. También podemos decir pues que la fatalidad y la ceguera también es uno de los puntos más importantes, ¿no? Nadie ve y actúa. Santiago mismo no percibe el peligro hasta el último momento. La sociedad sigue sus normas y tradiciones sin pensarlo, lo que hace ciegos ante la injusticia y la tragedia. El amor y la pasión. Es un tema secundario también, pero muy importante, ya que Ángela acusa a Santiago, pero que en realidad ama a Bayardo. Tras ser rechazado, le escribe cartas durante años y al final él regresa. Muestra aquí cómo el amor puede vencer los obstáculos, puede ser duradero e incluso entre personas que no se entienden.
las tradiciones y normas sociales. La historia transcurre en una comunidad donde las costumbres son muy antiguas y son muy estrictas también. La virginidad de la mujer, la autoridad, la reputación familiar, estas reglas rigen lo que es la vida de la comunidad. Otro punto, la memoria y la verdad. El narrador intenta reconstruir los hechos, lo que pasó años atrás, pero entonces los recuerdos son confusos. Entonces no se cuestiona exactamente si es que existe un culpable, mientras que él no recordaba mucho. Vamos ahora con el siguiente punto. Muy bien, el mensaje de la crónica de una muerte anunciada sería la siguiente. A veces las reglas y costumbres que creemos que eran necesarias para mantener el orden se convierten en cadenas. Nos enseñan a valorar tanto lo que es los valores, y cobrar vidas ajenas pues es lamentable. Es indiferencia, se muestra el silencio, nadie habla de lo que puede suceder y nadie se atreve a decir. La historia nos recuerda que cada acción tiene consecuencias y la responsabilidad no recae solo en quien comete el delito, sino también cuando callamos, cuando no actuamos y cuando nos dejamos dejar por los impulsos. También somos parte de lo que ocurre. Nadie está libre de que podamos pasar por alguna injusticia. Y finalmente, pues nos enseña que el tiempo y la memoria nos permite llegar atrás y poder reconstruir qué es lo que pasó y ya no cometer los mismos errores, y tener más que todo conciencia de que si sucede algo deberíamos de hablar, ¿no? Porque muchas veces al callar estamos condenando a alguien que es totalmente inocente. Y eso es lo que enseña pues prácticamente el mensaje que da esta obra, que ganó, como se dice, el premio, bueno, que el que escribió prácticamente recibió el premio Nobel. Desde mi punto de vista, la conclusión de esta obra, Crónica de una muerte anunciada, es una obra que nos deja una enseñanza muy clara. Las reglas y costumbres que exigen las personas pueden ser tan fuertes que terminen ser más importantes que la vida de uno mismo. Me parece triste que, como por defender el honor de una familia, se llega a cometer un crimen. Y todos sabían lo que iba a pasar y nadie dijo nada para impedirlo, ya sea por miedo, porque creyeron que no era asunto suyo. Creo que esta historia nos invita a pensar que no debemos dejarnos llevar simplemente por lo que dicen las tradiciones o lo que hace la mayoría, sino que debemos ser responsables de nuestras acciones y lo que pasa alrededor. Al final, el hecho de que desde el principio se sepa de que va a ocurrir una muerte, muchas veces dejamos que las cosas pasen por no atrevernos a actuar o decir qué es lo correcto. Es una lección que más que todo nos dice de evitar el silencio, ¿no? Deberíamos de poder reflexionar, ¿no? Porque muchas veces sí es cierto que las costumbres y las tradiciones de nuestros antepasados tienen un valor muy especial, pero en sí, por ejemplo, el honor de una familia, más que todo, siempre se ha llevado a mantenerse en privado. Y si, por ejemplo, en algunos tiempos mencionaban lo que es tener relaciones antes del matrimonio, los obligaban a casarse directamente, a mantener lo que es una vida matrimonial, ¿no? A pesar de que los sentimientos que tengan no sean verdaderos. En muchas épocas atrás, estamos hablando de la época, pues, se podría decir del virreinato, la época moderna, ¿no? Todas esas épocas en el que más que todo predominaba el qué dirán y no predominaban los sentimientos. Pues hoy en día, efectivamente, ¿no? Si vemos, si hay familias que vemos que están pasando por la deshonra, lamentablemente estamos en una situación actual en donde pues la delincuencia y el asesinato y el feminicidio están incrementándose aquí, lamentablemente, en nuestro Perú. Y esta es una de las obras que igual yo creo que engloba lo que es todo eso
de, de injusticia, de asesinato, más que todo hoy en día también ha aumentado, como les vuelvo a repetir, el feminicidio, ¿no? Y creo que ese pensamiento debemos de cambiarlo, ¿no? O sea, si yo sé que he cometido de repente un error o un desliz, o sea, deberíamos de poder conversar con esa persona personalmente porque ya son personas adultas y que no pues se cometan a hacer un delito, ¿no? O incluso no dejar nuestros sentimientos así escondidos porque podemos hacer daño a otras personas. También es muy importante no quedarse callado. Si por ejemplo vemos que alguien va a ser atacado, deberíamos de hablar. O muchas veces pensamos que no porque no es nuestros familiares, no vamos a decir nada. Pero en realidad, como se dice, en el mundo todo da vueltas. Y si tú no ayudas a tu prójimo en una situación en la que te encuentres y puedes decirle, no, ten cuidado, entonces puedes tú acarrear, se podría decir, esa maldición cuando se te suceda en tus propios familiares. Así que pues te invito a reflexionar y no te pierdas nuevamente en otra oportunidad para poder narrarte y contarte de los sucesos más importantes de las novelas que nos dejan en lo que es en nuestro institución pedagógica, ¿no? Mi nombre es Víctor Ramos, estudiante de educación primaria, segundo ciclo, y ha sido un gusto compartir con ustedes. Los espero nuevamente. Muy bien, entonces, después ya de haber interpretado esta novela pues muy icónica de Crónica de una muerte anunciada de este famoso Gabriel García Márquez, más o menos lo quiero enlazar con lo que es la vida real y contarles algo parecido con lo que sucedió pues, en mi caso, ¿no? En mi familia. Por ejemplo, mis abuelos por parte paternos son de Yutún. Y allá en ese entonces también eran pues las costumbres y sus reglas eran muy estrictas, en el que cuando tú querías cortejar a una mujer tenías que primero pedir permiso a los padres. En ese entonces mis abuelos se veían escondidas atrás del río de Oyutún, ¿no? Entonces ellos vivían su romance en los árboles me acuerdo que ellos me contaban del árbol de mamey, ¿no? Entonces ahí escribieron ellos sus nombres, o sea, se veían escondidas. Pero en una de esas, entre besos, caricias, se dejaron llevar por la pasión. Entonces, cuando mi abuela, pues, en ese entonces no sabía cómo decirle a su mamá que ya no era virgen, entonces ese era un tema tabú que en aquellos tiempos no podíamos hablar de eso o no podían hablar de sexualidad como ahora es libre, sino que era pues de algo muy reservado. Entonces, cuando llegó el matrimonio, cuando ya ellos, los padres de mi abuelo se fueron a pedirle a ella, entonces, pero no sabían que era, ellos tenían como que un ritual, se podría decir, de que tienen que llevar por dentro una calzoneta blanca tipo perlado que simbolizaba para ellos que eran vírgenes. Pero la culpa o sea, en ese momento pues mi abuela no tuvo lo que es se podría decir ese valor de ocultar lo que ella ya había hecho, o sea, ella sí había cometido se podría decir, había roto esa regla de tener intimidad antes del matrimonio. Entonces ella no lo creía bueno que llevara esa prenda consigo que demostraba su pureza, porque ya no había hecho. Sin embargo, entre llantos, en ese mismo día de la boda se lo contó a la mamá, o sea, a mi bisabuela. Y entonces, pues, en ese momento, por no querer cancelar la boda y que no se haga pues un bochorno, porque en ese entonces mi abuelo era uno de los hijos del que tenían mayores tierras, se podría decir, como tipo hacendados que tenían mayores tierras, y era el único hijo. El único hijo que no podía pues hacerle eso, no sea cancelar el matrimonio. Entonces ahí pues ahí vemos en el que pudieron ocultar
es esa regla rota que habían hecho, y fue en complicidad de mi bisabuela con ella que no dijeron absolutamente nada y donde pudieron lograr lo que es el matrimonio, ¿no? Entonces tuvieron, como se dice ellos, que callar, porque si no, imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Hubiera pasado casi como le pasó a Santiago, ¿no? Hubieran impedido, hubieran terminado el matrimonio, lo hubieran perseguido a mi abuelo, quizás de repente lo hubieran azotado, y no se hubieran consumado el matrimonio y obviamente no se hubieran formado la familia linda y bonita que somos ahora, ¿no? Entonces, por eso vemos que antes era muy privado esas tradiciones y llevarlas era muy difícil. Que si esas reglas se ponen hoy en día, pues que la sociedad sería diferente. Y pues un dato extra sería pues de que mi abuelo con mi abuelita tuvieron más de 10 hijos, nada más.